En la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello que no existe un teatro donde no more un fantasma? Quizá el de algún antiguo actor que se pasea impasible entre bambalinas y butacas, asustando o llamando la atención de todos aquellos que acuden a él. Hoy en Aquelarre Bosti visitamos uno de estos teatros de la mano de nuestro compañero Sergio Valverde, un teatro lleno de drama debido a hechos luctuosos que se produjeron en él, los cuales pues parece que van acompañados de extraños casos, sucesos y ligados al lugar y a lo sucedido. Hoy hablamos del Teatro Encantado Cervantes de Almería, una historia evocadora de fantasmas. Así que bienvenidos a Aquelarre Bosti. Bienvenido, Sergio Valverde. ¿Qué tal? Bueno, qué bien que vuelvas a la hoguera de Aquelarre. Hombre, es un placer siempre volver. Siempre eres bienvenido. Un tema apasionante, Sergio. De hecho, vamos a tratar hoy dos temas, pero primero tenemos que viajar a Almería, donde dijéramos es el epicentro del misterio y del programa de hoy. Exacto. Y bueno, tenemos que viajar al siglo pasado primero, sí, para conocer pues el llamado Teatro Cervantes y en la ciudad de Almería. Exacto. Bueno, el Teatro Cervantes es uno de los edificios más icónicos de la ciudad, está en el Paseo de Almería, y se empezó a construir a finales del siglo XIX, concretamente en 1898. Ajá. No se inauguró hasta 1921. Al año siguiente llegó una compañía teatral que se llamaba Tudela Monteagudo y estrenó una de las obras más, digamos... en aquella época fue un escándalo esa obra. ¿Escándalo? Sí. ¿Era muy moderna? Bueno, se llamaba Santa Isabel de Ceres y era una obra que trataba sobre un grupo de prostitutas donde explicaban las aventuras con hombres de alto poder. Wow. En la España de aquella época, que era católica y era muy conservadora, pues se veía un poco... Claro, ocurrían estas historias. Exactamente. Que se supiera abiertamente era algo muy diferente. Exactamente. ¿no? Entonces quisieron plasmar una obra que reflejara la realidad de una época, ¿no? Eso es. Claro, en aquel momento, pues como he comentado, fue un escándalo, aunque tenía ese morbo que la gente le interesaba ir a verla. Bueno, menudo estreno, ¿no? Sí. Del Teatro Cervantes. Yo he comentado al principio que no existe teatro prácticamente en nuestra geografía donde se hable de que no tengan fantasma, pero no vamos a adelantar acontecimientos, pero la cuestión es que hay una actriz dentro de esas obras tan importantes que se celebran en el teatro, una actriz llamada Concepción. Ella es una actriz de primera, se llama Concepción Robles o Conchita, Robles, que le llamaban aquella época. Sí. Y ella actúa muchas veces allí, ¿no? Sí, era la actriz, que justamente era una actriz que nació en Almería también, era joven y tenía todo un futuro por delante en el teatro. Pero bueno, ese futuro se termina de una forma, muy brutal, sí. Y todo viene por su marido. Su marido, que era Carlos Verdugo, era un comandante del ejército y era un hombre que tenía malos tratos contra ella. Pensamos que la mujer en aquella época era considerada nada, claro, y sufría maltratos. Entonces ella le había pedido el divorcio días antes de la obra. De hecho, se dice que él era un comerciante de caballería, que tenía 45 años, 14 o 15 más que Conchita. Él era viudo, ya tenía 2 hijos anteriormente, antes de que estuviera
con Conchita y se trasladaron a vivir a Granada primeramente cuando se casaron y bueno, pues pronto dicen que la convivencia se volvió insoportable. Claro, las crónicas de la época dicen esto, pero no dicen que esto de la convivencia insoportable es que quizá él no le gustaba que su mujer fuera actriz, eso para empezar. Eso exactamente, primero. Entonces la cuestión es que dicen ya que se separaron de mutuo acuerdo, que esto de mutuo acuerdo, no sé, me suena un poco raro, ¿no? Pero en 1917 llegan a un acuerdo y alegan incompatibilidad de caracteres, ¿vale? Y la cuestión es que él, no se sabe muy bien por qué, autoriza a que su mujer siga siendo actriz. Raro en la época, firma un documento que así lo avala y lo que pasa es que con unas condiciones. Las condiciones es que ella no puede ir a Madrid a actuar y la segunda condición es que de un cuarto de su sueldo tiene que ir a una cuenta corriente que ella no puede tocar hasta que el marido muera. Es decir, tenía una serie de condiciones. Sí, claro. Pero una vez firmado todo esto, él se arrepiente. ¿Y qué hace? Pues la denuncia para que se vuelva a producir un juicio y se vuelvan a arreglar el convenio de separación. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta que le ha dado la libertad que él tanto miedo tenía. Entonces ella pues empieza a actuar en diferentes teatros, incluso en el Cervantes, que es el teatro del que nos vamos a centrar esta noche, pero para que veamos que a veces no nos paramos en saber cómo son las cosas, ¿no? Pues Conchita era una mujer guapa, inteligente, y que se dio cuenta pues que él no era el hombre de su vida, se quiso separar y ahí vienen los problemas. Exacto. Porque él, claro, también tenía que pasarle una pensión alimenticia a ella en aquella época. Claro, a él no le gustó, pero en un momento determinado firmó un convenio regulador de esto. Claro, es para que pongamos en contexto que Conchita Robles era una actriz, una chica, una mujer, y que se topó con una persona que no era la idónea en la vida. A veces, esto ocurre, pasa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre el día señalado en ese teatro Cervantes? Pues bueno, se decía que justamente ella tenía un romance con uno de los actores de esa obra. Ah, vale. Sí. Y el marido, fruto de esos celos y esa rabia, se presentó en Almería, pero con una intención no buena. Él quería acabar con la vida de ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que va al teatro, ¿no? Él, no sabemos cómo lo dejan, pero se cuela en el teatro, ¿sí? Y llega hasta los camerinos. Ajá. Entonces él la espera en una de las salidas, ¿sí? Y cuando Conchita termina la segunda parte, ¿sí? Ella sale y él la esperaba y la apunta con la pistola. Claro, ella, presa del pánico, claro, se puso detrás de un chaval de 16 años, Miguel se llamaba, sí, que era el encargado... Manuel Aguilar, ¿puede Manuel, ser? perdón. No pasa Manuel nada. Aguilar. Manuel Aguilar. Sí, sí. Manuel Aguilar. Tenía solamente 16 años y era el encargado de cartelería del teatro. Sí. Tenía... Y entonces, bueno, pensando que él no iba a disparar contra un niño, un chico, y él disparó. Él disparó, le dio a él y le dio a ella. Entonces ella saltó al escenario y se desplomó. Hay una cosa que no he dicho y es que de novedad que tenía esa obra es que tenía los primeros efectos especiales de sonido, que eran los disparos. En aquel momento... Es decir, que en la obra de teatro habían disparos ficticios. Exactamente, habían ficticios, pero... Claro, eso le daba como un plus, ¿no?, a la obra de intensidad, de emoción, ¿no? Entonces, al escuchar los disparos, la gente y todo, se pensaban que eran disparos falsos. Parte de la obra. Exactamente, incluso cuando ella cayó desplomada, ensangrentada, la gente se levantó a aplaudir pensando que era parte de la obra. Sí. Pero uno de los actores salió a escena y bueno, dijo que eran disparos reales. Entonces fue cuando se creó un caos grandísimo. Claro, que la gente que acudió al teatro, ver que habían 2 personas heridas de muerte prácticamente, ¿no? Exactamente. Y entonces pues fue un caos que te lo puedes imaginar. El marido intenta suicidarse en el momento, se dispara,
pero se dan el ojo y se... Una araña. Una araña claro, es que estamos en el bosque de Aquelarre y hemos visto cómo ha caído pues una araña de verdad, para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón. Nada. Él intenta suicidarse. Exactamente. Y lo único que consigue es vaciarse un ojo del disparo, pero no se mata. Pero no se vuela la cabeza, ¿no? No se mata. Sabemos que lo condenaron a 3 cadenas perpetuas, lo enviaron a la cárcel, ¿Sí? En la cárcel vivió fantásticamente, no le faltaban lujos, Vaya. y luego se fue a su pueblo, donde murió 10 años después del crimen. Y es decir, que alguien se encargó de conmutarle la pena, Sí, yo creo que de sí. que saliera libre completamente y se fuera impune de 2 asesinatos. Sí. Del pobre Manuel, que murió debido a las heridas de bala, unos días después, ¿verdad? Sí, 2 días después. Y la pobre Conchita, que tenía 35 años, creo que tenía. Ujú. bueno, pues él, al final, esto es lo que provoca pues los celos, el exactamente. desamor, porque esto no es amor en ningún No, caso. no. La cuestión es que, claro, hemos dicho al principio del programa que no existe teatro, dijéramos, que no digan que está encantado Exactamente. y que mora un fantasma. Eso es. Entonces, el teatro sigue abierto, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre con el tiempo? Pues que en ese teatro se han visto, se han escuchado cosas, bueno, De tipo extrañas, sí, tipo Tenemos paranormal. testigos, ¿verdad? Sobre todo pues, por los diarios de Almería, Sí. Alberto Cerezuela, que Exactamente. es un investigador y un editor, Ujú. es uno de los primeros que llegan a este caso, ¿verdad? Sí. Y aportan testimonios de personas que han podido experimentar cosas dentro, ¿no? Aporta gente, incluso trabajadora del teatro. Bueno, encontramos a Jesús, que es un operador. Pues este hombre se estaba afeitando en uno de los lavabos, que justamente estaba debajo del mismo escenario donde murió Conchita. Y dice que él, al afeitarse, vio un reflejo en el espejo de una señora con un pañuelo. En ese momento volvió a mirar, no estaba. Fue a conserjería a preguntar si se había dejado pasar a alguien antes de la obra. Allí no había nadie. La cosa es que esta señora del pañuelo se ha aparecido en varias ocasiones. No es la primera. Es decir, no es la única persona que No. ha podido ver pues ese reflejo Exactamente. de lo que parece una mujer con un pañuelo Sí. puesto o en la cabeza. Lo o llevaba en- puesto. Sí, Lo llevaba puesto. Muchos dicen que es Conchita. esa Quieren chica. atribuir la aparición Sí. fantasmal, entre comillas, de la mujer del pañuelo A con Conchita. con Conchita, que en cierta manera sigue allí en el Sí. teatro, ¿no? Yo creo que cuando pasa una muerte tan repentina y de esa forma, yo creo que siempre queda la esencia, digamos, o el espíritu de esa persona que no se va. Bueno, muchos dicen que puede ser un residuo, ¿verdad?, Sí. de lo que allí se vivió. Otros muchos se aventuran a decir que las personas que mueren repentinamente no saben durante un tiempo que han fallecido Exactamente. y a lo mejor están purulando por allí hasta que se deciden marchar. No sabemos si es un eco del pasado o realmente que llegaban a ver el espectro o el fantasma de la pobre Conchita, Conchita. ¿no?, que murió allí. ¿Qué más nos cuentan? Pues los se habla de testigos? un tramoyista que se suicidó. Se colgó de las cuerdas de Se allí quitó la mismo. vida se en el quitó. mismo teatro. En los años 40. O sea, estamos hablando que eran 20 años después de la muerte de Conchita. Ujú. Sí. Es decir, eligió como escenario también un teatro, ¿no? Qué bucólico, ¿no? Es un poco bucólico, ¿no? Quitarte la vida en el teatro. Luego tenemos a Miguel, que es otro trabajador, que dice que incluso le desaparecían las herramientas, golpes, susurros, incluso. Dice que es muy cerca de él. Puertas que se abrían y se cerraban. Solas, sin que solas, nadie las manipulase. luces que se encendían también. Ujú. Bueno, este señor no quiso trabajar más. Evidentemente allí dijo, Bueno, es aquí que no vuelvo. Hay veces, ¿verdad?, que uno pierde Sí. pierde las ganas por el propio miedo. Por el ¿no? propio miedo. Entonces es como una larga lista de personas, Sí. ¿no? Que bueno, una persona puede estar sugestionada hasta cierto momento, ¿no? Sí. Luego no puede ser una casualidad, ¿no? No. Que ocurran tantos fenómenos en un periodo de Exactamente. tiempo
y que se relacionen a las muertes provocadas en él, ¿no? Claro, es que hay una cosa clave que sabemos, que donde está actualmente el teatro había un cementerio árabe. Ah, madre. Y aquí puede estar la clave de todo, ¿no? Exactamente. Yo supongo que ahí es donde está todo también, que aparte de los crímenes que han habido, eso también hace que provoque esas manifestaciones de cosas. Vale. Muchos quieren atribuir a las apariciones a ese cementerio Sí. que en el fondo, pues con el tiempo se construyen. Nuestra geografía está llena por completo de cementerios Exacto. que pisamos casi a diario, que muchas veces no sabemos ni que son cementerios, pero que con el tiempo pues se sacan algunos cuerpos, algunas veces, otras no, y se construye encima y dio la casualidad, ¿no?, que en el Teatro Cervantes Allí se quedaron. se quedó el cementerio árabe, ¿no? Sí. Y muchos quieren atribuir esos fenómenos Sí. también a lo que había sido con A anterioridad lo que había el sido. lugar. Sí. Muchos hablan, bueno, aparte de lo que es las apariciones de incluso Conchita que te he comentado, ¿no?, la señora del pañuelo, también ha habido otras apariciones de personas de una época muy, muy antigua. Sí. También se han visto. También, allí. por eso han atribuido que sea de época árabe, porque Sí. iban mucho con bueno, el estilo, no de aquella época. Bueno, que pasará, ¿no? Que vayas a Sí. ver una obra de teatro Exacto. o trabajes dentro del teatro y veas una serie de cosas. Bueno, pues es que no es de extrañar, porque el programa Cuarto Milenio, en 2013, Sí. pues envió a José Miguel Gaona, que es un psiquiatra de renombre muy reconocido, al Teatro Cervantes de Almería para pues hacer directamente una investigación, pero una investigación a puro estilo Cuarto Milenio, de dejar a la persona en solitario, aislada por completo. Y claro, cuando las cosas vienen de una persona cientifista, Sí. pues aquí es cuando el raciocinio se pone en un hilo fino y haciendo malabarismos. Sí. Porque lo que le ocurrió a José Miguel es que él pues empezó a inspeccionar el teatro a oscuras por completamente. Creo que llevaba únicamente una night shot y llevaba también una linterna y empezó a recorrer ese teatro Cervantes de Almería, pero yo creo que con la mentalidad y con el raciocinio de que allí no le iba a ocurrir absolutamente nada. Claro. La cuestión es que él se sienta en una de las butacas de lo que es el teatro y enseguida se pone en comunicación por el walkie con el compañero Paco Pérez y la cuestión es que le dice que está sintiendo una presencia detrás de él. Claro. El compañero se queda aturdido, piensa, bueno, es que no hay nadie, estás completamente solo. Claro. Y empieza a tener la sensación de que esa persona está pues 2 o 3 filas y que si se gira, sabe incluso el asiento exacto Qué donde fuerte. está esa persona. Entonces él se gira, enciende la linterna y la cosa es que no No hay nada. nadie. No sé si tenemos algunas fotos Sí. del teatro para que lo vean nuestros oyentes y los que nos están viendo. Sí. Y esto vemos ahí. Vale. Vemos a Conchita, vemos Exactamente, es el aquí, Teatro este Cervantes. es el Teatro Cervantes de Almería. de Almería. Vemos que es así de estilo modernista, ¿verdad? Ujú. La cuestión es que luego podemos ver una foto, creo que de Conchita, que era enorme. muy bella, muy guapa. Esta, Conchita que Robles, está muy bien, de la época. de Ujú. la época, y bueno, al final tuvo un triste final. Sí, exactamente. Bueno, la cuestión es que José Miguel sigue recorriendo el teatro y llega un momento pues que ya la sensación es que nosotros tenemos 5 sentidos y esto se me está escapando de los 5 sentidos, ¿no? Claro. Es como que hay otra cosa que me dice que esto no debería de ser, porque yo no veo a nadie, pero siento completamente a esa persona. Claro. La cuestión es que dice que se levanta y empieza a caminar por uno de los pasillos de donde están los asientos Ujú. y ve que o siente que lo tiene detrás, porque acaba de escuchar unos pasos caminando.
Ostras. Claro, y esos pasos se dirigen justamente y suben las escaleras, que son las escaleras de él que dan justamente al escenario. Al escenario. ¿eh? Ujú. Y que no ve a nadie. Claro, le vuelve a preguntar a su compañero si él ha sido el que ha entrado. Le dice, mira, aquí no ha entrado nadie, sigues estando solo. Cada vez se pone mucho más nervioso José Miguel Gaona, porque creo que ese fue un momento fundamental, ¿no? Que se encontró con lo, podríamos decir, inefable, ¿no? El momento Sí. que el raciocinio no tiene cabida, Con el sino misterio. que con el misterio más puro. Exactamente. Y dentro de un psiquiatra que efectivamente sabe que hay una parte del cerebro que puede hacer que veamos cosas, Sí. pero en ese sentido, en ese momento, descartó por completo que pudiera ser el lóbulo frontal, creo que era. Entonces, sigue recorriendo los pasillos del teatro y dice que cuando se paran al lado justo del escenario, puede sentir un frío intenso. Claro, hacía un minuto había pasado por ahí y no sentía ese frío, ¿no? La cuestión es que seguía andando y seguía sintiendo ese frío según en qué zonas sin que lo provocase, sin que lo provocase nadie. Es que dice que incluso sintió como algo crujía. Sí. Quiero decir que ahí un científica se encontró justamente con el misterio, con el misterio más todo puro, lo ¿no? suyo. Entonces, ¿qué creemos? Que todavía siguen pasando cosas, me imagino. Evidentemente, ¿no? Claro, es un teatro que tiene muchos años y siguen pasando. O sea, yo creo que eso nunca va a desaparecer de allí. Será el fantasma de la pobre Conchita. Estamos viendo ahora en imágenes, qué bonita, qué guapa era. Era guapa, era muy guapa, sí, sí. Bueno, la cuestión es que hay otros teatros. Nosotros tenemos a la archiconocida Margarida Xirgu. Además, se vivió mucho tiempo en Badalona, precisamente. Y, bueno, pues muchos actores afirman que en el Teatro Romea de Barcelona se pasea realmente Margarida Xirgu. Son muchos los actores que han llegado a verla tal y como ella era. Y además es que se sentía muy, muy ligada. Ella sabemos que tuvo que emigrar debido pues a un momento político complicado, sí. Y no murió aquí en España, pero estuvo muy ligada a la ciudad de Badalona, que compró una casita en la carrera Santa Madrona y otra casita para su madre, y luego pues el Teatro Romea le dio muchísimos momentos estelares en su carrera. Y dicen pues que todavía está ahí su fantasma. Y tanto que puede ser. Así que bueno, pues ya no es un teatro solamente. Ya son varios. Ya son varios. En toda la geografía, ¿no? Podemos decir. Claro. Tenemos, creo que había una foto de cómo era por dentro el teatro. Sí. Ah, mira, este era, el marido de Conchita. Sí. Una foto podemos ver. Sí, no, ahí pasamos. Es otra foto que sí, vamos a ver. esta. Es del interior del teatro. Ya vemos que es un teatro con magnífico, un estilo romántico. Sí. Muy bonito. Exactamente. Bueno, pues no sé, vamos a tener que hacer un viaje a Almería, Sergio, vamos a tener que ver una obra en el Teatro Cervantes a ver qué nos encontramos, ¿no? Y tanto. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otro sitio, vamos a visitar otro lugar, y además tenemos aquí en nuestra hoguera de aquelarre, has traído documentación del tema que vamos a hablar próximamente. Y la cuestión es que no nos movemos de Almería, vamos a estar aquí, pero seguimos con tragedias, porque lo de Conchita Robles fue una tragedia en el Teatro Cervantes, pero hay tragedias que podríamos decir que quedan grabadas a fuego y que sobre todo las víctimas y los familiares de las víctimas, pues es imposible que lleguen a olvidar nunca. Sí. Hoy vamos a recordar pues la tragedia de un pesquero llamado El Colorado, que además te toca muy cerca. De hecho, Almería, hoy has venido con estos temas porque estás muy ligado a Almería, a la ciudad de Almería, ¿verdad? Sí. Por familiarmente. Mi familia es de allí y una parte de ella también es mía. Sí. Claro. La cuestión es que este tema del que vamos a hablar, el pesquero El Colorado, todavía te toca más de cerca, si cabe. Además, es una historia que pone los pelos de punta por la gran magnitud de tragedia que se produjo allí. Es una de las
está dentro catalogada de las peores tragedias que han habido en Almería. Y toca muy de cerca porque un tío mío, un hermano de mi abuela, fue uno de los 5 supervivientes de aquella tragedia. Pues para hablar del Colorado tenemos que viajar a Almería, porque era un pesquero que era de Adra, de un pueblo de Almería. Todos los tripulantes eran de Adra, casi todos, de Almería también, pero quiere decir que la mayoría eran de Adra. Y salieron del puerto de Almería dirección a Arenys de Mar, porque su base estaba en Almería, pero querían fijar la base en Arenys de Mar. ¿Vale? Muchos de ellos tenían familia también en Arenys, entonces pues querían fijarla allí. Bueno, el desastre pasa el 6 de abril de 1979, cuando el barco estaba muy cerca de Barcelona, y un mercante que era el Playa Dorada lo invistió, vamos, lo partió por la mitad literalmente, pensando que era a las 6:30 de la mañana, o sea, oscuridad total, ¿no? Los supervivientes estaban en la proa, por eso se pudieron salvar, pero los fallecidos estaban en la bodega y no les dio tiempo a reaccionar. Entonces, pues invistió directamente, ¿no? Sí. Claro, la magnitud de un mercante al lado de un pesquero se puede notar. Entonces el Playa Dorada venía de Mallorca y ellos iban de camino a Arenys de Mar y estaban a 3,5 millas del puerto de Barcelona cuando pasó aquello. Entonces, cuando tuvieron el golpe, el barco se dio la vuelta. Entonces, lo que contó mi tío en el momento que lo rescataron fue que los supervivientes se quedaron cuando tumbó el barco, quedó como una cámara de aire, porque una colchoneta hinchable estaba taponando la entrada masiva de agua. Entonces ellos tenían varios minutos para poder reaccionar. Entonces mi tío dice que en una de las tablas vio una luz. Una luz natural. Luz natural, quiero decir, que salía de arriba. Y entonces decidieron pegarle a la tabla hasta que rompieron y pudieron salir por ahí. Pero fueron momentos angustiosos y horribles. Claro. Eso quedó en la memoria de todos, vamos. Murieron 7 personas y 5 sobrevivientes. Sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces se hizo un rescate, ¿no? Se hizo un rescate, claro, al día siguiente fueron muchos barcos, desde Arenys de Mar también y desde Barcelona, a rescatar los cuerpos, sacaron cuerpos, pero claro, ya, quiero decir, era tarde, ¿no? O sea, ya sacaron cuerpos, no las personas en sí, no pudieron rescatarlas vivas. Entonces, a ver, lo fuerte... Te toca muy de cerca esto. Te estás, incluso diría que te estás emocionando. Sí, ¿no? Estoy un poco nervioso porque es una cosa que bueno, lo quiero hacer con todo el respeto del mundo, claro, ¿no? Evidentemente. Y es un homenaje hacia ellos, ¿no? Tanto los que fallecieron como los que se salvaron. Que por desgracia, los que se salvaron solo queda uno. Solo queda uno, pero de eso vamos a hablar poco a poco. Es decir, el barco iba hacia Arenys de Mar. Esto ocurre ya llegando a Barcelona, o en Barcelona concretamente. Y ese barco hoy día sigue en el mismo lugar donde fue varado. Intentaron sacarlo del fondo porque estuvo a 100 metros de profundidad. Claro, ¿tenían que sacarlo para sacar a las víctimas? Claro, en un principio iban a bajar para sacarlo y rescatar a las víctimas, pero no pudieron. Entonces empezaron a tirar cables. Esto me lo ha contado mi abuelo. Mi abuelo Antonio era pescador, ahora ya jubilado hace años, y él fue en busca de las víctimas. Entonces me contó que fueron a tirar cables para intentar arrastrar el barco hacia la orilla, digamos, ¿no? Solo pudieron arrastrarlo hasta cerca del faro de Montjuïc, que es allí donde actualmente descansa el barco. ¿Se puede ver entonces? Se puede ver. Lo que pasa, bueno, si vas con buceo y tal, lo que pasa que no sé si quedará ya mucha cosa de aquello. Ser un barco de madera, bueno, yo creo que ya quedará muy poco de eso. La cuestión es que se salvan 5 de los tripulantes. Sí. Y cada uno pues rehace su vida o intenta retomarla lo mejor posible, porque imagino que esto les marcaría la vida por siempre. Sí. Entonces aquí, pues
tenemos incluso, Sí. mirar, vamos a enseñarlo. Tenemos aquí diario de la en nuestra época. hoguera, pues perfectamente, a ver, tenemos aquí, Aquí. pues el recorte del día siguiente, Sí. posterior a la tragedia. Mm. Y esto es de tu abuela, de Sí. la que mandamos aquí un saludo Esto lo muy guarda, grande. exactamente. Ella lo tiene aquí porque tenemos a los supervivientes Sí. de ese naufragio De y la entre tragedia. ellos está tu tío. Mi tío, que es este. Sí. Este de aquí es tu tío. Mi tío Juan Diego. Y bueno, se pone 7 víctimas en el siniestro del Colorado. Sí. Bueno, esto lo tiene como un recuerdo Esto- de aquello que sucedió, ¿no? Sí. Como oro en paño. Ujú. Claro. Y aquí podemos ver pues que de todos el único que queda actualmente es Emilio. Emilio con vida. Emilio, él ha dado alguna entrevista para La Voz de Almería, Sí. explicando los hechos también. Él estuvo un tiempo viviendo aquí y luego ya se marchó a su tierra, a su pueblo, Ujú. allí en Estuvo un Almería. tiempo viviendo aquí en Cataluña. Trabajando luego años y luego se volvió. Ujú. se volvió. Vale, de los demás, aquí, Sí. con todo el respeto del mundo, bueno, aquí, antes de seguir con la historia, vamos a enseñar otro recorte de la prensa. Sí. Esto es Sucesos de la Vanguardia. Esto cuando lo informaron, Estos se informaron cuando desapareció. cuando desaparecieron Es decir, la, pone 7 las desaparecidos víctimas. en un abordaje. Mm. Es decir, que en un primer momento se supo la desaparición, pero no que había ocurrido en Exactamente. el lugar, ¿no? Sí. Hasta que luego al día siguiente ya se supo, ¿no? ¿Y qué más tenemos, Sergio? Tenemos un informe que guardaba mi tío, que aquí explica, bueno, un poquito lo que pasó, los fallecidos. Enfócame aquí a la cámara. Es un informe del accidente. Del accidente. ¿Esto quién lo hizo? Esto es de la cofradía de Arenys de Mar, De pescadores de Arenys de Mar. Exactamente. Ellos hicieron un un informe de lo sucedido. Exactamente, de lo que pasó, todos los barcos que fueron en su búsqueda, bueno, un poquito todo, ¿no? Sí. Esto, claro, es un documento de la época y bueno, tiene ya ¿Esto su también tiempo. es de tu Esto abuelo? era de mi tío. De tu tío. Mi Esto tío. era de tu tío. Exactamente. Que, esto. que ¿Qué? sobrevivió. Sobrevivió a la accidente. tragedia, sí. Bueno. Y luego tenemos otro Sí. otro recorte de La Voz de Almería. Sí, supongo es que de un periodista que hizo como un pequeño reportaje, esto es, Hace dará poco. 10 años o así, Sí, hablando de... como volviéndose a recordar el suceso, la ¿no? tragedia. La tragedia. Sí. A veces tenemos que volver pues a recordar las cosas para que no se olviden, y además es que el problema es que nadie se quiso hacer cargo de este No, accidente. claro. Aquí viene la cuestión. Aquí ¿no? viene la cuestión. Durante muchos años la familia tuvo una lucha constante porque el del mercante Playa Dorada, le echaba la culpa al pesquero, el pesquero le echaba la culpa al mercante, no se ponían de acuerdo, hasta que las viudas y las madres de esos pescadores que fallecieron decidieron demandar tanto al capitán, a la aseguradora y al barco en sí, ¿no? Porque en parte algo estaba fallando en ese barco Sí. cuando iba a salir a hacer Sí. la ruta, que ya se pararon en cierto momento por un fallo, ¿no? Claro, en sí este barco ya se había vendido 2 o 3 veces, ¿vale? Luego se cambió el nombre y tal, pero se había vendido 2 o 3 veces. Cuando salió de Almería, había como una documentación que faltaba, que no les tenían que dejar salir y salieron. Vale. Entonces ya ahí ya es cuando... Las causalidades, Exacto. ¿no? Era como, no queremos decir aquí, como por una señal No. de que algo no iba bien. de que algo fallaba. Muchos pensarán, Muchos pensarán que a lo mejor eso era una prueba. Claro, ellos Sí. que iban a pensar, ¿no? Claro. Pero ellos eran trabajadores. Ellos iban a trabajar en la mar, Claro, exactamente. ellos no sabían de mecánica, No. o algunos sabría, pero no lo que tendría Bueno, que incluso el dueño del barco, le llamaban Pepe, este hombre quiso mirar, bueno, que estaba todo bien antes de salir, el motor y tal, Sí. pero por X motivos no se revisó también, y entonces... lo que sabemos es que cerca de Barcelona ya tuvieron un incidente con el motor, que tuvo que ser el barco arrastrado por otro y luego otra vez funcionó. Yo quiero creer que eso eran avisos de que algo Eran iba señales totalmente, a ¿no? ocurrir.
Claro, hasta que ocurrió la tragedia. Entonces estuvieron muchos años de juicio, hasta que al final, en el año 95, demandaron a, pues lo que he comentado, ¿no? Al capitán, además a la aseguradora. Se encontraban 3 hermanos. Claro. 3 hermanos que fallecieron. Eran 3 hermanos por un lado y 2 hermanos por otro. Quiero decir que es muy grave y muy fuerte. Entonces, en el año 2005 llegó la sentencia, pero claro. Año 2005. Del año 79 que ocurrió. Del año 79 al año 2005 llegó la sentencia favorable a las víctimas. A las víctimas del Colorado. Porque, bueno, ya se vio, porque el mercante decía que no los había visto, cuando luego decía que había visto bidones de gasolina a la deriva. Y son más pequeños que un pesquero, y lo vio. Bueno, al final... Pero hubo familiares de las víctimas que no llegaron a ver ese momento de justicia. No. La madre, justamente, de los 3 hermanos fallecidos falleció un año antes, en 2004, y no pudo ver la sentencia firme. Wow, es que esto pone los pelos de punta. Bueno, la cuestión es que tantos años después, pero se pudo hacer justicia. Sí, por un lado sí. Por un lado, pero aquí, con todo respeto, hay un lado muy misterioso en este caso. Y es que los supervivientes, estos 5 personas que hemos estado viendo aquí en este recorte de prensa, menos él, los demás están fallecidos también. Pero no de longevidad, es decir, no murieron por causas naturales una vez, pues cuando uno llega a la vejez, ¿no? Sino que la mala suerte, o quizá otra cosa, un destino caprichoso, o un destino que estaba escrito en cierta manera, la tragedia volvió a cebarse con todos ellos. Yo creo que, desde mi punto de vista, la muerte les dio una oportunidad, pero quiso, hasta que no lo consiguió, de llevárselos, no paró. En el caso de mi tío Juan Diego, murieron 4 años después en un accidente de tráfico. Con solo apenas 22 años. Es decir, que se salva de la tragedia del Colorado de una manera, pues eso, suertuda, pero el pobre, pues ya supongo que viviendo pues con la muerte de sus compañeros en mente, que eso debe ser durísimo. Y en cambio, 4 años después fallece en un accidente de coche que él no conducía siquiera tampoco. Que fue otra tercera persona de un vehículo externo que golpeó el coche donde él viajaba. Y falleció. Y falleció con 22 años. Sí. Por eso guarda a tu abuela. Y tanto. Esto es como oro en paño. Gracias por haberlo traído. Y para aquellos que nos escuchan en iVoox y en Radio Trini Jova, lo que haremos es fotografiarlo y lo subiremos a nuestra plataforma para que puedan verlo. Perfecto. Y el siguiente los demás sabemos que uno falleció, lo encontraron en un parque en Badalona. En Badalona, precisamente. Lo encontraron fallecido. En un parque. Vamos, pero él no vivía tirado. En un parque ni nada. No. Él hacía una vida completamente Lo que pasa normal. que no se sabe, se habló mucho en la época que podían ser una sobredosis de droga. Bueno, no lo sé, estamos hablando de los años también 90, 80 y pico, 90. Vamos, que murió de una manera inesperada completamente, porque no sabemos tampoco si fueron causas de drogas o no, pero la cuestión es que Murió era joven. un chico muy joven y al cual se lo encontraron muerto en extrañas circunstancias en un parque. Sí. Pues es que esto también da que pensar, ¿no? 2 víctimas que fallecieron después de haberse salvado de la tragedia. Sí. Y después tenemos las otras 2, que una sabemos que murió de un infarto con 50 y pocos años. Wow. Muy joven, ¿no? Y el otro no sabemos de qué falleció, pero sí sabemos que falleció también alrededor de los 50 y pico, casi 60, más o menos. Entonces aquí, indudablemente, esto no es una película, esto es la realidad total, pero hay una película que se llama Destino Final, y es como que hay un montón de secuelas o precuelas o tal, pero
indudablemente la muerte persigue a cada uno de los protagonistas que se habían salvado previamente de haber muerto. Exacto. Y después se quiere vengar, entre comillas, y va en busca de cada uno de ellos hasta que al final Lo fallece, consiguen. lo consigue. La muerte, digamos. La muerte. ¿no? Entonces, a veces la realidad, como solemos hacer gala en Aquelarre, supera completamente a la Sí. ficción, y en este caso, caprichosamente, Mm. el destino, o algo que no conocemos. ¿Crees que está escrito, Sergio? Sí. Yo creo que cada uno cuando nacemos ya tenemos Nuestro día y nuestra hora. exactamente nuestras cosas. Bueno, a veces es muy injusta, ¿verdad? La realidad, la Sí. vida. Y más cuando una persona muere joven también. Cuando una persona se marcha joven y bueno, sabemos que en una tragedia como esta del Colorado, ¿no? Quizás los supervivientes llegaron a plantearse por qué ellos vivieron y los otros murieron. Esto ocurre mucho en situaciones o Sí. en tragedias muy conocidas, ¿no? que han ocurrido. En cambio, Sí. Bueno, sé también que una de las víctimas que falleció, al poco tiempo su hijo iba a hacer la comunión. no les dio tiempo. No le dio tiempo. Bueno, la verdad que es un caso que pone completamente los Los pelos de punta. pelos de punta. Sí. Y de hecho, bueno, tu tío fue llevado otra vez a Almería, donde fue enterrado, ¿no? Sí, allí está, con la familia. Bueno, y bueno, tú vas a visitarlo cada vez que puedes, ¿no? Sí, cada vez que bajo al pueblo, que son casi, bueno, todos los veranos, me bajo con mis abuelos o con mis padres. Siempre hay un momento en esas vacaciones que me gusta ir al cementerio y visitar a él y visitar A otros a mi familia en general, porque, bueno, yo creo que es un momento como de paz personal, ¿no? Y incluso hablo con ellos. Eso también a mí me... Reconforta. Sí. Bueno, es que es muy injusta la vida, y en este caso, pues los 7 que murieron en ese accidente sin esperarlo, y luego pues estos 4, porque uno sigue con vida, Sí. y que suponemos que es completamente una vida normal. Sí, sí, sí. Un hombre retirado. Estuvo pescando hasta que se retiró ahora. Pues Vamos, eso, él unos años. siguió en la mar. Él siguió. Él, bueno, según he leído en entrevistas, se lo replanteó mucho. Pero bueno, como la sangre llevaba sal, como decía él, porque llevaba la mar, pues no tuvo problema en volver tiempo después. Bueno, pues... También hay que decir una cosa. El destino como el Colorado que quedó sumergido, el Playa Dorada sabemos que 10 años después también acabó hundido. El mercante que lo investió. el mercante que lo investió también acabó bajo las aguas. Sí, según he leído, dice que lo provocaron adrede, que creo que bueno, pusieron como detonantes y lo hundieron. Madre mía. Y actualmente está en el agua. En el fondo del mar, Sí. en Almería. No. Creo que en Mallorca, que es de donde era el mercante. Era de origen de Mallorca. Bueno, esto de que vamos a hundir el barco que invistió al Colorado 10 años después. Sí, Uno no sé. es extraño. Si uno intenta hundir un barco Claro, tan fácilmente. ya. Bueno, unos decían que fue adrede, otros decían, echaron como que habían cosas. Bueno, yo creo que son cosas que no se A lo sabrán. mejor alguien se sintió tan culpable que se quiso deshacer del barco? Puede ser. En Puede el mar ser. existen muchos misterios, ¿eh? Sí, sí. Y los que no sabemos, porque Los es que tan no grande. sabemos, claro. Bueno, la Sí. cuestión es que no sé si hemos podido observar diferentes fotos del Sí. Colorado. Aquí he traído varias Sí. donde se ve el barco, Sí. se ve, mira aquí, Este es el Colorado. ese es el Colorado, sí. Del mercante no he encontrado, no he podido encontrar, pero este sabemos que es el Colorado en su momento de... Esto es Sí. en Adra, en el pueblo de Almería. Sí. Hay una fuente que es en memoria de todos los accidentes marítimos Ajá. trágicos que han habido, y uno de Como ellos es el sabemos que Colorado. Almería es un puerto donde, ¿no? Donde sí. salen muchos. Es una provincia también donde ha habido mucho misterio también, aparte de tragedias. Podemos hablar infinitamente de muchas cosas que han pasado. Sí, y en la siguiente foto Este también,
que Sí. es el mismo. Aquí cuando se llamaba antes de Colorado, Sí, se llamaba García Hermanos, que es el blanco que hay detrás. sí. Sí. Y luego tenemos, Ay, no. esto ya Sí, este es del otro. del teatro, pero bueno, hemos podido ver un poco Ay, creo que también- había uno de los fallecidos, si no me equivoco. Sí, tenemos un recorte, me parece, Aquí. hay un recorte de los Fallecidos, de sí. los 7 fallecidos, vemos que son algunos muy jóvenes también y que La mayoría, no sí. pudieron sobrevivir a la tragedia y bueno, pues al final por lo menos los cuerpos pudieron ser rescatados y Sí. entregados a las familias Exacto. para poder Para darle su una sepultura. sepultura digna y bueno, es una pena que sucediera el accidente del Colorado, pero da que pensar mucho, ¿no? De lo Sí. caprichoso que es el destino, Sí. de lo caprichoso que es eso que llamamos muerte o vida, Sí. que te salvas de algo que parece impensable que te pueda salvar Sí. y luego Y luego te injustamente te vayas. la encuentras de otra forma. ¿Tú crees que tu tío te acompaña cuando vas a Almería? Yo creo que mi tío me acompaña siempre, no solo en Almería. Yo creo que mi tío, según me han contado, fue una persona, bueno, un chico, porque hablamos de una persona de 22 años, espectacular, bellísima persona, una persona que no tenía vicios de nada, siempre se acordaba de todos los cumpleaños. Bueno, era un chico que lo daba todo en sí, ¿no? ¿Él Y- dejó la mar cuando le pasó esto? No, él siguió trabajando también. En el mar. Sí, la mayoría de todos siguieron trabajando, porque bueno, era un trabajo que ya desde bien jóvenes, Lo llevaban en la sangre, Lo ¿no? llevaban. Como hay el que dice, ¿no? exactamente. Sí, Bueno, pues esperemos que estén descansando en paz Sí. y que desde aquí pues rendimos homenaje Homenaje. a los fallecidos y a los sobrevivientes y sobre todo pues a las familias que todavía seguramente recuerdan esta tragedia y recuerdan a sus familiares y bueno, pues en parte también pues que no se apague nunca esa llama del recuerdo hacia ellos y bueno, pues tampoco olvidar que les envuelve pues ese halo en parte de misterio también que también pues por desgracia les Sí. envolvió a todos. Bueno, Sergio, pues ha sido un placer tenerte de nuevo en Aquelarre. Espero que vuelvas prontito con Sí. temas tan interesantes. Y nada, pues vosotros, pues muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en una edición más de Aquelarre y volvemos muy pronto, muy prontito con otra versión de Aquelarre y ya sabéis aquello de y ahora nos vais a llamar brujas. Hasta la próxima.